Carlos Alsina lo ha vuelto a hacer en Onda Cero y esta vez, su monólogo ha sido una auténtica exhibición de lucidez, ironía y precisión quirúrgica contra José Luis Rodríguez Zapatero, dejándolo más expuesto que un cuadro en un escaparate. Lo que parecía un simple análisis de la actualidad política terminó por convertirse en un ajusticiamiento dialéctico del expresidente socialista, quien sigue recorriendo el mundo con la pretensión de erigirse como un referente de la democracia y la justicia social, cuando en realidad es poco más que una sombra de lo que un día fue. Un personaje cuyo legado en España es tan cuestionable que cualquier otra persona con su historial habría optado por el retiro y el silencio. Pero no él. No Zapatero. Y es que la desfachatez de este hombre no tiene límites. Hablamos de alguien que dejó a España con 5 millones de desempleados, con una economía en caída libre, con una deuda pública desbocada y con una sociedad más polarizada que nunca. Un político que gestionó el país con una mezcla de incompetencia, voluntarismo e irresponsabilidad, tomando decisiones erráticas que llevaron a España al borde de la quiebra y la fractura social. Pero, lejos de reconocer su responsabilidad y apartarse con discreción de la vida pública, Zapatero ha decidido reinventarse como un predicador internacional, un embajador de sí mismo que viaja de un país a otro vendiendo un relato adulterado de su gestión, mientras se codea con los líderes más cuestionables del panorama mundial. No es solo que su legado en España sea desastroso, es que su papel en la política internacional resulta aún más preocupante. ¿Qué credibilidad puede tener alguien que defendió hasta el último momento que la crisis económica de 2008 era una mera exageración de los medios y la oposición, mientras el país se hundía en la recesión más profunda de su historia reciente? ¿Qué autoridad moral puede reclamar quien se ha convertido en el portavoz oficioso de regímenes donde la democracia es un mero artificio, un decorado vacío que esconde realidades mucho más turbias? Y sin embargo, ahí está, con su eterna sonrisa de falsa cordialidad, tratando de vender una imagen de estadista progresista y comprometido con la justicia social, cuando en realidad no es más que un oportunista que ha sabido reciclarse para seguir viviendo del erario público y de las conferencias internacionales donde lo reciben más por conveniencia que por convicción. Alsina, que no es precisamente de los que se callan, lo dejó claro en su intervención. Su monólogo fue una obra maestra de la crítica política, una de esas lecciones de periodismo que desmontan al personaje sin necesidad de gritos ni exabruptos, simplemente con datos, con argumentos bien construidos, con una ironía que corta más que un cuchillo afilado. Expuso a Zapatero con una precisión quirúrgica, dejando en evidencia sus contradicciones, su doble discurso y su absoluta falta de autocrítica. Porque si algo caracteriza al expresidente es su capacidad para evadir cualquier tipo de responsabilidad sobre las consecuencias de sus actos. En su mundo imaginario, su gestión fue impecable, sus decisiones fueron acertadas y cualquier crítica en su contra no es más que el producto de una conspiración de la derecha y de los medios hostiles. Pero la realidad es otra. La realidad es que Zapatero fue un pésimo gestor, un gobernante errático cuya incapacidad para tomar decisiones acertadas llevó al país a una crisis sin precedentes. La realidad es que su reforma laboral destruyó más empleo del que creó, que su política económica fue un desastre, que su manejo de la crisis fue una sucesión de errores que agravaron aún más la situación. La realidad es que su política exterior convirtió a España en un actor irrelevante en el panorama internacional, alineándose con gobiernos que no respetaban los valores democráticos y renunciando a cualquier tipo de influencia real en los grandes foros internacionales. Pero lo más grave no es su pasado, sino su presente. Porque Zapatero no es simplemente un expresidente con un mal historial, es un político que sigue teniendo una influencia activa y perniciosa en la política actual. No es solo que haya legitimado procesos electorales fraudulentos en países donde la democracia es una mera ilusión, es que se ha convertido en una suerte de embajador informal de regímenes donde los derechos fundamentales son pisoteados sin pudor. Es un agente de blanqueamiento de autocracias, un relaciones públicas del totalitarismo que utiliza su prestigio como exjefe de gobierno para dar una pátina de respetabilidad a gobiernos que no la merecen. Y lo hace con total impunidad, sin que nadie en su partido le llame al orden, sin que desde el socialismo español se le pida explicaciones por su comportamiento. Alsina lo dejó claro y sin matices. El problema no es solo Zapatero, es la izquierda española en su conjunto, una izquierda que se ha especializado en vender relatos, en crear ficciones políticas, en construir una realidad paralela en la que nunca tienen culpa de nada, en la que siempre hay un enemigo al que culpar de sus propios errores. Es una izquierda que jamás hace autocrítica porque no la considera necesaria, porque ha convencido a su militancia de que ellos siempre tienen la razón, de que sus líderes son infalibles, de que su visión del mundo es la única legítima. Y cuando la realidad les estalla en la cara,
Cuando sus políticas fracasan estrepitosamente, cuando sus decisiones sumen a un país en la crisis, en lugar de reconocerlo y rectificar, prefieren desviar la atención, señalar al adversario, manipular la historia y justificarse con eufemismos. Por eso Zapatero sigue siendo un referente para el socialismo español. Porque no se trata de su legado, no se trata de su gestión, no se trata de lo que realmente hizo o dejó de hacer. Se trata de lo que representa dentro de la narrativa socialista. Se trata de la imagen que han construido a su alrededor. Zapatero no es un estadista brillante, ni un gran líder, ni un referente de nada. Es un símbolo de cómo la izquierda es capaz de convertir la incompetencia en virtud, de disfrazar los fracasos como victorias, de presentar como logros lo que en realidad fueron desastres. Es la prueba de que en el socialismo español no importa lo que hayas hecho, sino cómo te vendan. Y a Zapatero lo han vendido como un visionario, cuando en realidad su único talento ha sido sobrevivir políticamente a pesar de haber hundido al país. Porque, seamos honestos, Zapatero no dejó España mejor de lo que la encontró. Todo lo contrario. Su gobierno estuvo marcado por el desastre económico, por la crisis más devastadora en décadas, por el desempleo disparado, por la ruina de miles de familias, por la falta de rumbo y de medidas efectivas. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, en lugar de reconocer los errores y tratar de corregirlos, lo único que hizo fue negar la realidad hasta que ya no pudo ocultarse más. Y cuando la crisis fue innegable, cuando el país estaba al borde del colapso, simplemente se lavó las manos, dejó el problema a otros y se marchó sin dar explicaciones. Y lo más increíble es que, en vez de desaparecer de la escena pública con un mínimo de vergüenza, decidió reinventarse como un gurú de la democracia, como un conferenciante internacional, como un asesor de gobiernos extranjeros, como un embajador del progresismo mundial. Se pasea por el mundo dando lecciones, pontificando sobre justicia social, sobre economía, sobre derechos humanos, como si no fuera el mismo que dejó España con millones de parados, con una deuda desbocada, con las instituciones debilitadas y con la economía hecha trizas. Como si no fuera el mismo que, en lugar de defender los valores democráticos, se ha dedicado a blanquear dictaduras, a justificar regímenes autoritarios, a codearse con líderes que persiguen a la oposición y que reprimen a su propio pueblo. Y ahí es donde radica el verdadero problema. Porque no es solo Zapatero. Es todo el aparato mediático, político e intelectual de la izquierda que lo sigue tratando como una figura de referencia. Es toda una maquinaria de propaganda que ha decidido ignorar su historial, que ha optado por presentar su legado como si fuera digno de admiración, que lo ha convertido en una voz autorizada cuando, en realidad, es el epítome del fracaso. Es la misma izquierda que se escandaliza cuando la derecha comete el más mínimo error, pero que no tiene problema en aplaudir cuando uno de los suyos se fotografía con dictadores. Que se llena la boca con la palabra democracia, pero que luego justifica las peores barbaridades si las comete un gobierno afín a sus ideas. Alsina, con su habitual claridad y sin necesidad de gritar, expuso toda esta hipocresía en su monólogo. Desmontó el mito de Zapatero con datos, con ironía, con esa elegancia afilada que deja más cicatrices que un insulto. No necesitó exagerar ni dramatizar, simplemente expuso la realidad tal como es, sin filtros, sin adornos, sin concesiones. Y lo hizo con la tranquilidad de quien sabe que la verdad está de su lado, de quien no necesita recurrir a la manipulación ni a la demagogia para argumentar. Porque, al final del día, la historia no se escribe con discursos, se escribe con hechos. Y los hechos son contundentes. Zapatero no fue un gran presidente, no fue un líder brillante, no fue un referente de nada. Fue, simplemente, un político mediocre que dejó España en la ruina, que se equivocó una y otra vez, que tomó decisiones nefastas sin asumir jamás las consecuencias. Y en lugar de retirarse con dignidad, ha optado por seguir alimentando su propio mito, sin darse cuenta de que ya nadie le cree. Puede seguir viajando por el mundo, puede seguir dando entrevistas, puede seguir escribiendo libros donde se presenta a sí mismo como un visionario. Pero la realidad es implacable, y la realidad no se deja manipular por la propaganda. Zapatero pasará a la historia, sí, pero no como el gran líder que él cree ser, sino como lo que realmente fue, un político que arruinó un país y que, en lugar de asumir su responsabilidad, decidió reinventarse como una caricatura de sí mismo. La gran incógnita aquí es que obtiene realmente José Luis Rodríguez Zapatero al respaldar a un régimen en el que la mitad de la población sobrevive en condiciones de miseria absoluta y la otra mitad ha tenido que huir del país en busca de una vida digna lejos de la represión y la escasez.
No parece haber ninguna razón lógica ni justificación moral para que un expresidente de España se dedique con tanto empeño a lavar la cara de un gobierno que se ha convertido en el símbolo del fracaso, del autoritarismo y del colapso económico. ¿Es acaso cuestión de intereses personales? ¿Está Zapatero atado a compromisos ocultos que le obligan a defender lo indefendible? ¿Se trata de favores que debe devolver, de beneficios económicos, de una ambición desmedida de seguir figurando en la escena política internacional? ¿O quizás es simplemente un intento desesperado de encontrar un espacio en un mundo donde su relevancia real se ha desvanecido? Tal vez aspira a algún reconocimiento simbólico, a recibir un título honorífico en una universidad de Caracas o a ser tratado como una especie de mediador internacional. Pero lo que está claro es que, en términos de prestigio, no ha ganado absolutamente nada. Al contrario, cada una de sus intervenciones en defensa de ese régimen lo aleja aún más de cualquier atisbo de credibilidad y lo sitúa como un personaje cada vez más grotesco y patético en el panorama político global. Lo más alarmante de todo es que el Partido Socialista continúa elevándolo como un referente, como si su trayectoria posterior a la presidencia fuera un modelo de virtud y sabiduría política, cuando la realidad es radicalmente opuesta. No es un mentor ni un estratega brillante, ni siquiera un político con una herencia digna de recordar con admiración. Desde que dejó el poder, su única contribución ha sido arrastrar el nombre de España por el fango, protagonizar episodios vergonzosos en conferencias internacionales donde es recibido más por educación que por interés genuino, y convertirse en una pieza útil para líderes autoritarios que lo utilizan como un instrumento propagandístico. Zapatero no es un pacificador ni un negociador respetado. Es un peón en el tablero de los regímenes más cuestionables, una figura que se ha prestado a legitimar gobiernos que reprimen la disidencia, encarcelan opositores y someten a su pueblo a la miseria. No solo es su conducta lo que genera indignación, sino también la complicidad mediática que sigue respaldándolo. Hay periódicos y cadenas de televisión que insisten en proyectarlo como un hombre de Estado, como un intelectual, como un mediador indispensable, cuando en realidad es el mayor charlatán que ha pasado por el Palacio de la Moncloa. Nos intentan vender la imagen de un gran hombre de paz, de un visionario de la política internacional, cuando su única hazaña ha sido dejar España sumida en una crisis económica devastadora que la llevó al borde del abismo, y desde entonces, ha convertido la defensa de regímenes totalitarios en su nuevo pasatiempo. Su obsesión por blanquear a gobiernos autoritarios no responde a la ingenuidad ni a la desinformación, sino a una afinidad ideológica preocupante que pone en duda su compromiso con la democracia y los valores que dice representar. El verdadero problema es que su influencia no se ha limitado a su mandato ni a sus excentricidades como expresidente. Su legado ha trascendido de la peor manera posible, dejando una huella profunda en la política española y en el actual gobierno. De un personaje como Zapatero solo podía emerger un sucesor como Pedro Sánchez, su discípulo más aventajado y la versión perfeccionada de su modelo de propaganda y manipulación. Sánchez ha llevado al extremo todas las malas prácticas de su mentor, refinándolas hasta convertirlas en el núcleo de su estrategia de gobierno. El culto a la imagen personal, la propaganda institucional, la manipulación del discurso político, las concesiones a los separatistas y el desprecio absoluto por la realidad han alcanzado con Sánchez un nivel de descaro que Zapatero solo pudo soñar. Todo lo que en su momento fueron errores de un presidente desbordado por la crisis y la falta de liderazgo, ahora se ha convertido en una estrategia de poder deliberada, en un sistema diseñado para perpetuarse mediante la mentira y la distorsión de los hechos. Y cuando parecía que el repaso no podía ser más demoledor, Alsina lanzó el golpe definitivo, el legado envenenado que dejó Zapatero a España, un país que, más de una década después, sigue pagando las consecuencias de sus decisiones desastrosas. Su paso por el poder no fue solo una mala gestión o una etapa desafortunada en la historia política del país. Fue un auténtico terremoto que debilitó las instituciones, fracturó la convivencia territorial y sembró las semillas del deterioro económico que aún persisten. Su impacto no se ha desvanecido con el tiempo, sino que ha evolucionado y se ha transformado en la base del actual modelo de gobierno de Sánchez, una versión aún más descarada y destructiva de la misma fórmula. Zapatero al menos tuvo la excusa de la crisis financiera mundial para justificar el desastre que dejó atrás, pero Sánchez ha logrado hundir el país sin necesidad de Lehman Brothers ni de burbujas inmobiliarias. Pero si alguien todavía tenía dudas sobre la magnitud del desastre que dejó Zapatero, Alsina sacó a relucir la que probablemente sea su mayor chapuza: la reforma del Tribunal Constitucional, un golpe letal a la separación de poderes que dejó el sistema judicial a merced del socialismo. Con esa maniobra, Zapatero no solo sentó las bases para que su partido pudiera moldear la justicia a su conveniencia, sino que allanó el camino para que Sánchez explotara esa debilidad hasta el punto de convertir España en su cortijo personal.
No contento con haber arruinado la economía, Zapatero también se aseguró de debilitar los contrapesos democráticos para que su legado político pudiera continuar sin obstáculos. Zapatero sigue convencido de que su papel en la historia aún no ha terminado, de que su legado tiene valor, de que su nombre no será recordado como sinónimo de desastre, sino como el de un gran estadista que dejó huella en la política española e internacional. Pero la realidad es otra. La realidad es que su figura se ha convertido en un espectro que se resiste a desaparecer, un fantasma que sigue acechando la política española, asegurándose de que su influencia perdure a través de su discípulo más aventajado, Pedro Sánchez. Lo más preocupante de todo esto es que, lejos de ser una anomalía dentro del PSOE, Zapatero representa la esencia misma del socialismo español contemporáneo. Una ideología que se ha desprendido de cualquier atisbo de responsabilidad, de autocrítica, de compromiso real con los ciudadanos, y que ha abrazado sin complejos el cinismo, la manipulación y el control de las instituciones como único medio para perpetuarse en el poder. Zapatero no solo fue un presidente que llevó a España al borde del abismo económico y social, sino que además allanó el camino para que su sucesor, Pedro Sánchez, pudiera llevar su modelo de gobierno al siguiente nivel. Porque si algo ha quedado claro en estos últimos años es que Pedro Sánchez no es una anomalía dentro de la izquierda española. No es un error de cálculo. No es un accidente político. Es la consecuencia directa de una mutación del socialismo que comenzó con Zapatero y que hoy se ha perfeccionado hasta convertirse en un sistema diseñado para garantizar que el PSOE permanezca en el poder sin importar las consecuencias. Y Zapatero, lejos de ser una figura del pasado, sigue siendo una pieza clave en esta maquinaria. No solo porque fue él quien sembró las semillas del desastre que hoy vivimos, sino porque sigue actuando como consejero en la sombra, como padrino político de Sánchez, como un respaldo ideológico para todas las tropelías que su heredero está llevando a cabo. Lo más indignante de todo es que el PSOE sigue tratándolo como un referente moral, como un visionario, como un hombre de paz y de diálogo, cuando la realidad es que lo único que ha hecho desde que dejó la Moncloa ha sido arrastrar el nombre de España por el barro, hacer el ridículo en conferencias internacionales y servir de marioneta a dictadores. Su papel como intermediario entre el chavismo y el mundo no es un acto de diplomacia desinteresada, sino una estrategia cuidadosamente calculada para mantenerse relevante, para seguir siendo útil a los poderes que le garantizan su presencia en el escenario político. Y ahí es donde entra la gran pregunta: ¿qué gana Zapatero con todo esto? Porque, desde luego, no está ganando prestigio. Nadie en su sano juicio puede ver en él a un referente de nada. Su nombre, lejos de estar asociado a una etapa de prosperidad y estabilidad, evoca recuerdos de crisis, de desempleo masivo, de cesiones al separatismo, de decisiones desastrosas que todavía hoy seguimos pagando. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Es solo por dinero? ¿Por favores? ¿Por asegurarse un lugar en la historia de la izquierda como el gran ideólogo del socialismo moderno? ¿O simplemente porque, como muchos otros antes que él, ha caído en la trampa del poder y no sabe vivir sin él? Sea cual sea la razón, el resultado es el mismo. Zapatero sigue siendo una influencia nefasta para España. Sus discursos, sus viajes, sus reuniones con líderes autoritarios no son meras anécdotas, sino piezas de un engranaje que ha permitido que el socialismo español evolucione hasta convertirse en lo que es hoy. Un aparato político que gobierna sin escrúpulos, que desprecia la democracia cuando le es incómoda, que está dispuesto a pactar con quienes quieren destruir la unidad del país con tal de mantenerse en la Moncloa. Lo peor es que no se trata solo de un problema del presente. La huella de Zapatero es profunda y duradera. Su reforma del Tribunal Constitucional, por ejemplo, sigue siendo una de las mayores chapuzas institucionales de la historia de España. Fue él quien sembró el caos en un sistema judicial que hoy, en lugar de actuar como un contrapeso al poder político, parece más bien una extensión del PSOE. Gracias a Zapatero, el Tribunal Constitucional dejó de ser un órgano independiente para convertirse en una herramienta más del socialismo, un lugar donde las decisiones no se toman en función de la ley, sino de los intereses del gobierno de turno. Y Pedro Sánchez, como buen alumno aventajado, ha sabido aprovechar este despropósito para transformar España en su cortijo personal. Con un Tribunal Constitucional domesticado, con una Fiscalía General del Estado a su servicio, con un Congreso donde la oposición es irrelevante porque siempre encuentra los votos necesarios entre separatistas y populistas, ha conseguido llevar el zapaterismo a su máxima expresión. Un modelo de gobierno basado en la propaganda, la manipulación y la compra sistemática de voluntades políticas. Pero si todo esto ya es grave, aún más preocupante es el intento deliberado de transformar España en una versión europea de Venezuela. Zapatero no es solo un admirador del chavismo,
es un colaborador activo de ese régimen. Su papel como mediador en la crisis venezolana no ha servido para acercar posturas ni para facilitar una transición democrática, sino para legitimar a un gobierno que ha convertido a su pueblo en prisionero de la miseria. Mientras millones de venezolanos huyen del hambre, Zapatero se pasea por Caracas como si fuera un embajador de la democracia, sin inmutarse por la brutal represión del régimen de Maduro, sin cuestionar las elecciones fraudulentas, sin una sola palabra para las víctimas de la dictadura. Y este es el modelo que Pedro Sánchez está siguiendo al pie de la letra. No solo ha replicado las estrategias de manipulación política del chavismo, sino que además ha establecido vínculos cada vez más estrechos con los mismos aliados internacionales que sostienen a Maduro. Su política exterior, lejos de defender los intereses de España, parece diseñada para complacer a gobiernos autoritarios, para estrechar lazos con quienes representan todo lo contrario a los valores democráticos que supuestamente defiende la Unión Europea. Mientras tanto, Zapatero sigue sonriendo, sigue dando entrevistas, sigue viajando por el mundo como si su legado fuera motivo de orgullo en lugar de vergüenza. Se pasea por foros internacionales, da conferencias, escribe artículos en los que intenta justificar lo injustificable y se presenta como una suerte de visionario incomprendido, cuando en realidad su paso por la política española fue un desastre cuyas consecuencias seguimos arrastrando hasta el día de hoy. No se ha dado cuenta de que la historia no lo recordará como un gran líder ni como un estratega brillante, sino como el responsable de haber abierto la puerta a una de las etapas más oscuras de la democracia española. Sus políticas no solo sumieron a España en una crisis económica devastadora, sino que sentaron las bases para un deterioro institucional que sigue avanzando como un cáncer, debilitando la separación de poderes, erosionando el Estado de Derecho y dejando a la democracia española cada vez más frágil y expuesta a los abusos del poder. Su empeño en no desaparecer, en seguir teniendo protagonismo, en seguir influyendo la política nacional, solo sirve para recordarnos que el zapaterismo no es solo un capítulo cerrado del pasado, sino una sombra que sigue proyectándose sobre nuestro presente y que amenaza con condicionar nuestro futuro. Sus errores no fueron simples equivocaciones de gobierno, fueron decisiones premeditadas que debilitaron las instituciones, destruyeron la confianza de los ciudadanos en el sistema y dejaron a España más frágil y dividida que nunca. Lo más grave de todo es que no se trata solo de un problema histórico, sino de una influencia que sigue viva a través de su discípulo Pedro Sánchez, quien ha perfeccionado sus mismas estrategias, pero con un nivel de descaro y cinismo aún mayor. Zapatero, lejos de alejarse de la política, sigue actuando como un consejero en la sombra, defendiendo a ultranza al actual presidente, justificando cada uno de sus atropellos y sirviendo como enlace con los regímenes más oscuros de Latinoamérica, donde sigue disfrutando de un protagonismo que en España ya nadie le concede. El problema no es solo su legado, sino su insistencia en mantenerse como una figura relevante. Zapatero sigue interviniendo en el debate político, sigue reuniéndose con líderes de izquierda en Latinoamérica, sigue dando su bendición a Pedro Sánchez y justificando todas y cada una de sus decisiones, por más dañinas que sean para el país. Su afán de protagonismo no responde a una genuina preocupación por el futuro de España, sino a una necesidad personal de seguir sintiéndose influyente, de mantenerse en el centro del tablero aunque sea desde las sombras. La arrogancia con la que se presenta como un referente moral es insultante, especialmente cuando su trayectoria está marcada por el fracaso y la sumisión a intereses extranjeros que nada tienen que ver con los intereses de los españoles. España merece algo mejor. Merece un gobierno que respete la democracia, que no convierta las instituciones en herramientas de partido, que no esté dispuesto a pactar con quienes buscan destruir el país. Merece líderes que piensen en el bienestar de los ciudadanos, no en la perpetuación de su propio poder. Merece políticos que trabajen para construir, no para dividir, que refuercen las instituciones en lugar de debilitarlas, que representen los intereses de la nación, no los de una ideología dogmática que solo busca el control absoluto. Pero para que eso ocurra, es necesario romper de una vez por todas con el legado tóxico de Zapatero, con su visión distorsionada de la política, con su forma de entender el gobierno como un medio para servirse a sí mismo y a su partido. Hasta que eso no suceda, España seguirá atrapada en un bucle interminable de crisis, corrupción y decadencia institucional. Y mientras tanto, Zapatero seguirá ahí, creyéndose un gran estadista, posando para las cámaras, disfrutando de su papel de mediador internacional, sin darse cuenta de que la historia ya lo ha juzgado y lo ha condenado al lugar que realmente le corresponde, el del fracaso absoluto. Porque, al final, por mucho que intente reescribir su propio relato, los hechos son los hechos. Y la realidad es que su presidencia fue un desastre, su influencia ha sido nefasta y su contribución a la política española se resume en haber dejado un país más débil, más dividido y más vulnerable que nunca.
Pero quizás, en el fondo, ese era su verdadero objetivo desde el principio. Someter a España a un proyecto de transformación ideológica que prioriza la propaganda sobre la gestión, el clientelismo sobre la meritocracia y la lealtad partidista sobre el bien común. Un objetivo que Pedro Sánchez ha llevado a su máxima expresión, consolidando un modelo de gobierno en el que la mentira es la norma, el chantaje es la estrategia y el poder se mantiene a base de comprar voluntades y eliminar cualquier forma de oposición real. Y mientras tanto, Zapatero seguirá sonriendo, seguirá escribiendo libros que nadie leerá, seguirá presentándose como un referente progresista y seguirá creyendo que algún día la historia lo reivindicará. Pero la historia no se escribe con discursos, se escribe con hechos. Y los hechos ya han hablado. Zapatero fue, es y será recordado como un dirigente mediocre que destruyó España y que, en lugar de retirarse con un mínimo de dignidad, ha decidido seguir alimentando el mito de su propia grandeza, sin darse cuenta de que ya nadie le cree.